Mientras tanto, en Nuevo León, 13 personas fueron secuestradas, de las cuales 7 ya fueron rescatadas, pero la violencia está en todo el país, en cualquier estado, llámese del Morena, del Partido Verde, de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, pero también de Movimiento Ciudadano, como el caso de Nuevo León. Esta es la crónica. Autoridades de Nuevo León confirmaron el secuestro de 13 personas en los municipios de Salinas Victoria y Ciénegas de Flores. El caso trascendió luego de que la semana pasada fuera denunciada la desaparición de 4 familias a manos de personas armadas quienes irrumpieron en sus domicilios. El primer reporte se dio en la comunidad de Los Villarreales, ubicada en las inmediaciones de la carretera a Gomas. Del sitio se habrían llevado al menos 9 personas, entre ellas varios menores de edad. Horas después se registró una situación similar en Villas de Carrizalejo, donde privaron de la libertad a una familia completa. Tras los reportes, se comenzaron a realizar diversos operativos de la Fuerza Civil, la Agencia Estatal de Investigaciones y la Fiscalía de Nuevo León, y se logró rescatar a 7 personas pertenecientes a 4 familias. Ante la situación, 300 elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que integran la Fuerza de Tarea Regional llegaron al estado. 100 de ellos estarán enfocados en la búsqueda del resto de las víctimas. Este caso se suma al secuestro masivo de 66 personas ocurrido el 26 de marzo en Culiacán, Sinaloa. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Otra vez los temas de violencia e inseguridad, otra vez un caso de estos emblemáticos por ser tan lamentables que estremecen a la sociedad mexicana, como el caso de esta pequeña de 8 años, Camila, secuestrada por pues supuestamente amigos, conocidos de sus padres, de sus familiares, y que pues terminaron con su vida, terminaron asesinándola a esta pequeña. Y después, pues lo que sucede cuando hay impunidad en el país, cuando 9 de 10 delitos no se resuelven o nadie paga por esos delitos cometidos. Hablamos de homicidios y de otro tipo de delitos. Esa es la realidad de México. Es un México donde permea la impunidad en todos los niveles y en todos los casos en cualquier parte del país. Y entonces, ¿qué sucede cuando hay mucha impunidad de este tamaño que le digo? Pues la gente quiere tomar justicia por su propia mano. Por eso estos cerca de 1,600 linchamientos que se han presentado en los últimos 6 años en regiones, sobre todo en regiones donde hay más vacío de autoridad y de seguridad pública, como el caso de Guerrero, pero en muchos otros estados de la República se enfrentan estas situaciones de vacío de autoridad, de seguridad y por supuesto de impunidad. ¿Qué hacen los pobladores, la gente harta de esta impunidad y de la violencia y la inseguridad? Tomar justicia por su propia mano, y después suceden estos actos de linchamiento como los que vimos y que pues son cada vez más visibles y promocionados o con propaganda en las redes sociales, como el caso de esta mujer que fue pues linchada hasta la muerte junto con sus 2 hijos que están en condiciones graves también en hospitales por este secuestro y asesinato de la pequeña Camila de 8 años. Pero esta es solo una estampa de todo lo que sucede en el país. Le decía, 1,600 linchamientos en los últimos 6 años, 1,400, entre 1,400 y 1,600, dependiendo los datos de organizaciones civiles que han documentado esta práctica, pues muy lamentable en México, pero le decía que obedece a temas de impunidad, de vacío de autoridad y de falta de seguridad por parte pues de las autoridades hacia los ciudadanos, hacia sus gobernados. Y luego pues pasa lo que es también muy común en la política mexicana, que se repartan las culpas, que se echen la bolita, sobre todo cuando los alcaldes, los fiscales o los gobernadores pues no son de un mismo partido, no fueron promovidos por alguien del mismo partido. Entonces viene la repartición de culpas, no se actúa a tiempo, no es mi responsabilidad. Y todo esto tiene que ver también pues con cómo actúa el presidente de la República, porque el presidente López Obrador tampoco, nada responsabilidad de él, todo responsabilidad de los gobiernos anteriores, todo responsabilidad de los adversarios de su movimiento, del propio presidente, y entonces él no toma responsabilidad ni asume responsabilidad por nada de lo que sucede en el país. Hoy un país ensangrentado, en un baño de sangre completamente, con una inseguridad que permea
en todos los niveles de la sociedad, una violencia terrible y pues con datos de homicidios dolosos como no los habíamos tenido en ninguna administración. ¿Y se hace el responsable el presidente López Obrador de esto? Absolutamente no. Y entonces eso permea hacia abajo, permea hacia los gobernadores que evaden las responsabilidades y hacia abajo a los presidentes municipales o a los alcaldes. En fin, nadie tiene responsabilidad de lo que sucede y todos son repartición de culpas y se echan la bolita. Nadie paga por ellos porque, pues si acaso los terminan destituyendo, como fue el caso de la fiscal de Guerrero, quien terminó siendo destituida por el Congreso del Estado, pero de ahí no más. No pasa nada más en México con este tema terrible de la impunidad y la violencia, que será sin duda alguna la asignatura pendiente o el reto más importante para la siguiente administración, para la próxima presidenta de México, que por lo que vemos hoy en el caso de Claudia Sheinbaum, que según marcan las encuestas es la candidata hoy más probable, hoy, al día de hoy, todavía faltan 2 meses de elección, 2 meses del proceso de las candidaturas hacia la elección del 2 de junio, pues no va a cambiar mucho la estrategia de seguridad por lo que se ve, por lo que ha presentado Claudia Sheinbaum, así que no sé si podamos decir que si ella llega a la presidencia podremos ver un cambio radical en cómo se está atendiendo hoy que sin duda alguna es el principal problema de México que le afecta a los mexicanos, aunque existen muchos otros, pero hoy la violencia, la inseguridad que permea, le decían, todos los niveles de la sociedad, con altísimos niveles de impunidad, es sin duda alguna el reto mayúsculo para la próxima administración, porque ya el presidente López Obrador, que no tiene culpa de nada, según él, pues ya no puede hacer nada porque está a unos cuantos meses de que termine su gobierno, pero ojalá que se reivindique la próxima presidenta del país.